Clásicos ricos versus clásicos pobres. ¿Cuál es cuál? Es un video de que qué. De que en un clásico rival, ¿cuál es el equipo pobre y cuál es el equipo rico? Por ejemplo, a ver quién podría decir yo. América y Cali. América y Cali es la perfecta. Perfecta, pero, o sea, que los equipos son pobres o la hinchada general del equipo. Los hinchas del Cali son todos los highlights, los pupis, los agogos, los ricos, pues, por así decirlo. La hinchada de América es el pueblo. América es la pasión de un pueblo. El Cali son los más pupis, los más fifiris nice. Creo yo, En el ¿no? Sí, fútbol es hay así. una sola clase de equipos y son aquellos que unen en torno a un mismo color a gente de distintas clases sociales, pero no siempre fue así. Históricamente existieron dos clases de equipos, Sí. los clubes de los ricos y los clubes de los pobres. Y cuando se Ah, enfrentaron, sí, se hacía el video como yo lo surgieron digo. la gran mayoría de los clásicos. El fútbol es un escape tan romántico que puede convertir al millonario en marginado y otorgarle todo el poder a la clase obrera. Ocurre en Países Bajos y en concreto en Rotterdam, porque la capital Ámsterdam insólitamente cuenta con un solo equipo y no Ajax. tienen con quién pelearse. Rotterdam es una ciudad portuaria donde la clase trabajadora ¿Quién es del Esparta? El Esparta de los pobres, creo yo, ¿no? es mayoría absoluta. Su equipo, el Feyenoord, mientras el Sparta es el club preferido de la minoritarias Ay, élite. pero el En la Esparta, Eredivisie, los el del Feyenoord Esparta son juega una puta mierda. El Esparta, ¿qué ha ganado el Esparta de Rotterdam? Nada. No ha ganado ni chimba. el pueblo, somete a placer al Sparta de la nobleza, que una vez cada 10 años a lo mejor le saca un empate, exactamente como en el mundo real, pero Al al revés. revés. Claro que lo que ocurre en Rotterdam no refleja necesariamente la realidad de otros lares, y en Turín menos que Ay, en sí, ningún ya es otro lado. distinto. El Algunos Juventus le pasa por argumentarán que encima. en Piamonte no conocen la pobreza, pero sin duda el Torino es el sufrido equipo con el que la clase media para abajo se siente identificada. La vieja señora, en cambio, nació como un equipo burgués y 126 años después sigue irradiando dinero, poder y Mm, pedantería desde la cabeza hasta hasta los los callos de los pies. pies. Si en teoría, y nada más que en teoría, en México el América es el equipo de la gente con billete, en Colombia ocurre justo lo Me contrario. lo El vi. América es el club de los pobretones tirándole a indigentes, mientras que el Pero Deportivo esta Cali, ciudad gonorrea, ¿qué? Barackfer, ¿qué pasa? Tampoco está haciendo tan duro esta chucha. Es que los pobretones tampoco. O sea, de la gente humilde. Es que pobretones es muy despectivo, este discriminador. clientes millonetas que volvían de un viaje a Hmm. Europa, representa a los pudientes de la ciudad y del Valle del Cauca en general. De hecho, Deportivo Cali es el único club de pago en Colombia. De pago. Ah, La sí. historia en Pues, México con Atlas y Chivas es muy similar. El Atlas fue fundado por estudiantes de la alta sociedad que conocieron el fútbol en un viaje a Europa. El mismo nombre del club ya habla de sus letrados fundadores que estaban Atlas. tan entusiasmados por hacer un equipo de fútbol que podían cargar al mundo a sus Hmm. espaldas. Y de esa reflexión surgió el nombrecito del equipo. Chivas, en cambio, es y siempre fue etiquetado Mexican como el White. equipo del... ¿Será? ¿Es que creen al ver un equipo así en Colombia? Muy difícil, ¿no? Puramente colombiano. Muy duro, imposible, creo yo. pueblo, primero en Guadalajara, luego en el resto del país y después más allá de la frontera norte. Y no hay mejor manera de representar al pueblo mexicano que cerrando la puerta a A los los demás. turistas extranjeros. Zurich, sede de la organización internacional más inmoral que ha visto la humanidad, tiene a dos equipos en el mismo estadio, el FC Zurich y el Grasshopper, que le cayó Pero de Suiza, pobres quiénes. ¿Ah? Pobres quién. ¿Cuál de los dos es pobre? A ver. de provisional arrimado y sigue sin irse desde hace 15 años. Lo curioso es que Grasshopper, el que no tiene casa, es el club de los ricos. Ojo, de los ricos de Zurich. Y ¿Qué no es aquel eso? lugar de la clase alta en la capital de los bancos. El Ah. único lugar del mundo en que puedes ver el partido de tu equipo en un jacuzzi a nivel de cancha. Ocurrió en 2013, Bueno, rea, ¿qué cuando es el eso? contraste, su archienemigo Zurich
no le ha ganado prácticamente a nadie y solamente es el equipo de los trabajadores, que en Suiza tienen que ser una parte minoritaria de la población. Pero, les soy honesto, solo incluí a una ciudad tan poco futbolera porque soy un despreciable libidinoso sin más intención que encontrar un pretexto de ver cómo le está yendo a la delantera del Grasshopper Anna Maria Markovic, que antes de consumar su infidelidad jugaba en el Zurich de la clase obrera. ¿En qué estaba? Ah, sí, Uy, pero Salina, traigo malas Markovic. noticias. La Me llama. croata se rompió la rodilla Yo tengo ahí conocimientos básicos de fisioterapia, si le sirven a Ana María Markovic. en marzo, precisamente en un clásico Zurich contra Grasshopper. Ay, y sigue en rehabilitación. Uy, Pongámonos serios, el clásico peruano entre Universitario y Alianza fue explicado durante a mucho ver, tiempo ese no tengo tan como una claro. rivalidad entre negros y blancos. Los jugadores Uf, de raza negra solían jugar en el popular Alianza y los blancos en el estudiantil y por ende elitista Universitario. Claro que se trata hoy más que nunca de un impreciso reduccionismo y que la política sí, tiene mucho que ver en esta lucha de clases. Lo que es real, siempre con excepciones, es que sigue existiendo una brecha social más o menos marcada entre los aficionados cremas y los blanquiazules. pero no dijiste nada en el de Alianza y Universitario. Negros y blancos, nada. Para el carnaval de Piales y de En Pasto. la Guerra Mundial, el ejército aliado se repartió a los países liberados A del ver, yugo nacionalsocialista y Alemania quedó dividida en dos. La parte occidental adoptó el capitalismo, mientras la oriental fue administrada bajo régimen comunista. Como consecuencia futbolera, cuando Alemania se reunificó en 1991, incluso los clubes más poderosos del este, como Lokomotiv Leipzig, Hansa Rostock, Chemnitzer o Carl Zeiss Jena, para puta estaban en mierda. una precariedad que 33 años después todavía les tiene Tienen. muy rezagados respecto a los equipos de la Alemania federal que siguen Ah, integrando el 90% de la Bundesliga. Las excepciones, el RB RB Leipzig, Leipzig. que es un club nuevo y por ahora el Unión Berlín, que se venía imponiendo milagrosamente al peso histórico de la desventaja de haber quedado del otro lado del muro que el gobierno comunista levantó alrededor de su parte de Berlín. El Hertha, sin ser la gran cosa, creció económicamente al ritmo de Alemania, mientras equipos como el Pero superpoderoso tanta Unión Berlín diferencia hay. y el diminuto Unión sufrieron los estragos El económicos que la Unión se ha sido del suave. régimen prosoviético. Aunque el clásico principal de Santiago enfrente a la U de Chile contra Colo Colo Colo, Colo. el archienemigo natural de la U de Chile e integrante del clásico Los original UU. es la U Católica. Si este no es el clásico chileno, es más que nada porque los superclásicos alrededor del mundo siempre tienen que ser protagonizados por el equipo Tipo más más popular del grande. país y su rival número uno. Y en el duelo de las universidades falta Colo Colo. Pero el hoy segundo clásico, U de Chile contra U Católica, es el que representa desde la raíz una batalla de clases sociales entre estudiantes de la universidad pública Sí, la U de Chile es la privada y la católica. La U de Chile es la pública y la católica es la privada. Ah, ya. y sus contrincantes de la universidad privada. La fiera y añeja rivalidad entre Glasgow Esta sí es Rangers y Celtic interesante. suele ser reducida a que las familias protestantes son de Rangers y las católicas del Celtic, pero esa nada más es la base del conflicto. No se detestan solo por profesar distintas religiones, sino por los diferentes ideales de una comunidad y otra. Quienes apoyan a Rangers están encantados con la unión de Escocia e Inglaterra como una sola nación. Los católicos, en cambio, preferirían una Escocia independiente o a lo mejor irlandesa. Y es que es Pero muy raro, mano. definitivamente no Es quieren muy saber nada raro. de los ingleses ni de su rey. Aclarado el tema religioso y Uy, Ryan político del Kent. clásico Leyenda FIFA 20. escocés, económicamente también hay diferencias históricas entre unos y otros. Celtic, como club de inmigrantes irlandeses de baja clase, siempre fue el equipo discriminado por la mayoría protestante. Y los Un Rangers son los poquito más ricos, acomodado. ok. A. Flamengo es el equipo más popular de Brasil. B. Brasil es uno de los Mm, países con más pobres del mundo. Luego, al Flamengo tienen que seguirlo un montón de gente que pobre. vive al día. Pero Brasil es un país grande y de riqueza mal distribuida. Aquí es donde aparece el flamante y por vez primera campeón de la Copa Fluminense. Libertadores. El Fluminense
tiene su origen en Laranjeiras, barrio de gente pudiente en Río de Janeiro. Es apoyado por un montón de políticos, periodistas, empresarios y artistas. Este dato lo refleja a la perfección. Aunque solo el 22% de sus aficionados acabaron la universidad, están muy por encima del resto de clubes brasileños. El sublíder en este renglón es el Palmeiras, con 17% de afición escolarizada. Uf. Sin embargo, el partido más intenso y Uy, este partido sí que es caliente, mano. Me acuerdo de Libertadores 2020. Antes de pandemia tuve un partido de Libertadores, creo que fue este. Se dieron pata, pero de lo lindo, papá. Eso era, venga, le recibo. Tenga pata, puño, de todo. Encarnizada de todos los 1000 derbis que tiene el fútbol brasileño, es el que enfrenta a Gremio e Internacional en Porto Alegre. La ciudad está perfectamente dividida en dos y el tiempo no ha unificado tanto el perfil de los aficionados de cada equipo como si... Por nombre, el Inter debería ser el rico. Y los de Gremio por pobres. O sea, ahí me entiendo, no quiero ser discriminatorio. Pero Inter pues es internacional, global. Y Gremio pues es un gremio. Sencillo. De los ejemplos. A ver. En Porto Alegre, los generalmente acomodados descendientes de la industrial inmigración alemana están afincados en el norte de la ciudad y son torcedores del Gremio. El resto, aquellos que vienen de inmigrantes portugueses e italianos, suelen tener menor holgura económica y apoyar al Internacional. ¿Qué sentido tienen los nombres entonces, huevo? ¿No tiene sentido los nombres? Nah. Con el pasar de los años, esto de Siempre, eso sí es fácil. finalmente seguidos por ricos o pobres tiende a ser más retórica y fábula que realidad. Pero Madrid es uno de los sitios donde permanece muy delimitado el perfil de los aficionados al fútbol. A los del Real Madrid, tengan dinero o no, les define la ostentación. Realeza. El valor primario. A los del Atlético les mueve los valores de solidaridad, trabajo duro y sacrificio por encima del lujo e individualismo que proyecta el otro equipo de la ciudad. El único derbi intercontinental que tiene el planeta es el de Estambul. Y es para quienes lo han vivido el más apasionado del mundo. Misma ciudad separada por el Bósforo, un estrecho que separa las puertas de Eurasia. Galatasaray está anclado en Europa y Fenerbahce en Asia. Dicho lo anterior, por supuesto que el Galata es el club más de rico aristócratas y Fener el equipo del pueblo. Galatasaray fue fundado en la preparatoria de nombre Galatasaray, la más exclusiva del planeta. Acepta al 0.03% de sus aplicantes, uno de cada 3.500 para que se hagan una idea. El Fener tan solo fue fundado por unos musulmanes de clase media. Con el paso del tiempo, esto se perdió y hoy sus masas tienen de todo. Es paradójico, porque el Manchester City se transformó no solo en algo en lo que nunca había soñado, City de los pobres, sino justo en lo que siempre criticó, porque en realidad se trata del equipo de la ciudad, de aquellos que viven humildemente por ahí cerquita del estadio, en contraposición del Manchester United, sí, obvio, que ni siquiera juega en la ciudad de Manchester, sino en el municipio de Trafford, y que con sus victorias atrajo a las masas de los alrededores, aquellos que no tienen problema en pagar viáticos para ir de excursión a ver a un equipo que ni siquiera los representa y al que únicamente apoyan porque siempre gana, o al menos ganaba. Esa era la perspectiva de los aficionados del Manchester City sobre sus rivales. Irónicamente, hoy ocurre justo lo contrario. Ser del City es lo fácil y ser del United lo difícil, güey, puta. Puras ganas de sufrir. Así como el prefijo pana en panamericano significa de todo América, Panathinaikos quiere decir toda Atenas y hace gala en su nombre del concepto primario de la democracia, esa falacia hecha en Grecia. Y ciertamente el Panathinaikos, estrictamente hablando, es el único equipo de Atenas. El resto, AEK, Olympiacos, Atromitos, Panionios, son todos clubes de los suburbios y alrededores de la capital. Pero no se dejen engañar tan fácil. El Panathinaikos es históricamente el equipo de la aristocracia ateniense y su encarnizado rival, el Olympiacos, es el club del Pireo, puerto a las faldas de Atenas que atrae a pescadores y esas cosas. Pero da igual si es pero gana más el Olympiacos, ¿no? Sí,
En serio, ping pong. Cualquier excusa sirve para que los seguramente dos rivales que más se odian entre sí en todo el mundo resuelvan sus diferencias. Entre los clásicos periféricos, esto es, aquellos de ciudades que no Picha. cuentan con Viva equipos que Betis. luchen por el título, la de Sevilla y Betis es posiblemente la rivalidad que desata más pasiones en Europa. El Sevilla Fútbol Club era un equipo mamila que se reservaba el derecho a admisión de acuerdo a la Hombre. capacidad Ay, económica son todos de los racistas. interesados. Los directivos del Sevilla que se oponían a esta práctica Parveti, fue puta. fundaron su propio equipo, el Betis Fútbol Club, que poco después se fusionó con un tercer club, Real Betis Sevilla Balompié. Balompié, para dar origen a lo que hoy conocemos como Real Betis Balompié, el equipo de las masas en Mucho Andalucía Betis. y el más popular de España, después del top 3, claro. San Siro se viste de gala cada 15 días cuando pasa a llamarse Estadio. Pero hay quién es el pobre y quién es el rico. ¿Hay qué? ¿Quién puede ser pobre ahí? ¿Mm? Giuseppe Meazza y reúne a una afición que viste mascadas Gucci, lentes Prada, abrigos Hermenegildo Seña, zapatos Ferragamo y iPhones 15 Ah, 100% puta. titanio. Ese mismo estadio se transforma el domingo siguiente en un albergue de gente sin clase ni estilo y a veces ni siquiera dientes. Obviamente todo esto es un cliché y desde hace mucho tiempo Ya no es Inter así. y Milan atraen aficionados de todas las clases sociales por igual, pero mantienen algo de su aroma original. El Inter es elite y el Milan chusma. Es que, por ejemplo, así lo que yo decía del de Gremio de Inter. Por nombre tiene que ser el rico el Inter, pero no, es que no. Nah. Si hay una ciudad de contrastes sociales en Europa, esa es Bruselas, la capital de Bélgica y centro político del continente. Ahí, la rivalidad entre el aristócrata Anderlecht y el pueblerino Unión Saint-Gilloise estaba enterrada en el olvido desde el descenso de Unión en 1965. Se tardó 50 años en volver y para entonces el Anderlecht ya lo... Espere. ¿Qué putas pasó? Uy, no me haga eso, papá. Ya. 65 se tardó 50 años en volver y para entonces el Anderlecht 50 había años. cambiado Uy, por el Standard de no. Lieja, que representa todo lo que su antiguo enemigo, no más que en francés. Pero en los últimos 10 años el Standard no ha sido rival deportivo para el Anderlecht. Se convirtió en un equipo de media tabla y el Unión Saint-Gilloise ha vuelto en toda su gloria para que Bruselas, Pero y el después de Genk, tanto tiempo el Genk y el Gent, ¿qué? El Brujas. con un solo equipo, vuelva a tener derbi. Hay rivalidades con tintes políticos A ver entre ese. Barcelona y Real Madrid. Otros rencores tienen su base en la mera lucha por los títulos, como Inter y Juventus. La del Manchester United y el Liverpool es una rivalidad entre ciudades que ha estado ahí mucho antes de que inventaran el fútbol. En el caso de Francia, no es el recelo deportivo, ni regional, ni político, que todo eso también existe entre su capital y su puerto principal. Marsella. Pero es sobre todo un asunto de clases. En otras ocasiones les he contado que Francia no tiene derbis locales porque durante la Segunda Guerra Mundial ordenaron a todos los clubes de cada ciudad Uno solo, puta. fusionarse en un solo equipo.
Paris Saint-Germain fue fundado mucho después de esto. Después, sí. Y el Olympique Marseille, consciente de la urgencia de un enemigo, básicamente se inventó al PSG cuando su dueño convenció a los directivos del Canal Plus de comprar al equipo capitalino. Una rivalidad de plástico que se hizo real como el mismísimo Pinocho y que enganchó a todos los implicados en tiempo récord. Paris Saint-Germain en el papel de aristócrata y Olympique Marseille en el de obrero. El Club Atlético River Plate fue fundado en 1901 en el maloliente barrio de La Boca, en Buenos Aires. 4 años después, ahí mismo, cobró vida un segundo equipo, el Club Atlético Boca Juniors. Durante 30 largos años, ambos compartieron residencia en este agujero bonaerense, hasta que River fue desalojado. Núñez, hijo de puta. Para construir su nuevo estadio en una zona mucho más nice, en la frontera entre los acaudalados barrios de Núñez y Belgrano. Desde entonces se dice que Boca es el equipo del pueblo, seguido por los hijos de inmigrantes genoveses más desfavorecidos, mientras su rival, los Millonarios, los ojos azules, a la clase más acomodada de Argentina. No sé, es verdad, pues. ¡Hombre, qué es esto! ¡Boca, loco! Chimba el video, chimba, interesante. Pero hay algunos que sí están ahí como de relleno. Pero bien, video de Barack Feber. La rompió ahí.